Cuando has visto que a una llanta de un carro se le hace una bola, tal cual. Esa es la manera en que podríamos ejemplificarlo de manera sencilla. Bueno, los aneurismas cerebrales son malformaciones del sistema arterial vascular del cerebro, en el cual, sobre todo, una capa de estas arterias es muy débil y entonces hace que estas arterias formen una pequeña deformación, como si fuera un chipote. La analogía es como cuando has visto que a una llanta de un carro se le hace una bola, tal cual. Esa es la manera en que podríamos ejemplificarlo de manera sencilla, que a la arteria se le forma una dilatación, lo cual hace que esta pared sea muy débil y se pueda llegar a romper. Son casos en los cuales los pacientes generalmente debutan con dolor de cabeza de inicio súbito, debutan con un dolor de cabeza que nunca habían sentido, es el peor dolor de cabeza que hayan sentido en sus vidas, y esto conlleva el que el paciente incluso pueda presentar un síncope, un desmayo, pueda perder funciones neurológicas, ya sea mover un brazo, una pierna. Generalmente son casos que debutan en domicilio, generalmente el paciente en las primeras horas de la mañana, al hacer un esfuerzo durante la mañana, presenta este dolor de cabeza de inicio súbito y es que se rompe un aneurisma cerebral. Es una urgencia médica real. Muchos de los pacientes desafortunadamente no llegan a su domicilio por el gran impacto que tiene este aneurisma. Es un sangrado muy severo y muchos de ellos van a requerir de una intervención quirúrgica para tratar estos aneurismas. Los aneurismas cerebrales los podemos dividir en aneurismas sobre todo por su localización. Dentro del cerebro tenemos diferentes arterias, diferentes estructuras. Podemos dividirlos en aneurismas de circulación anterior y aneurismas de circulación posterior. Y básicamente es que el flujo sanguíneo cerebral se divide de esta manera: la parte anterior de la cabeza, la parte posterior de la cabeza. Generalmente son más comunes los aneurismas de circulación anterior. Lo más común es que se rompan aneurismas de la arteria comunicante anterior. Y generalmente el tratamiento se divide en dos enfoques principales, uno que sería la terapia de embolización, pero depende mucho de dónde se localice el aneurisma, de su tamaño, de la conformación del aneurisma. Y esta es una terapia que podríamos decir que es menos invasiva. Se hace un cateterismo a través de una arteria, que generalmente es la arteria femoral. Por ahí llevan catéteres hasta el cerebro y ahí liberan una cosa que se llama coils, que sirven para tapar estos aneurismas. Y la otra manera de hacerlo es mediante una cirugía abierta, en la cual hay que abrir la piel, abrir el hueso e ir a buscar el aneurisma, y se les pone una pequeña grapita en el cuello para que este no esté permeable y no vuelva a resangrar, que ese es el riesgo también de los aneurismas, que pueden resangrar. Unos factores de riesgo que predisponen a la ruptura de aneurismas o a la presencia de aneurismas, que es todos aquellos factores que hacen que la pared de la arteria se debilite y haga que se forme este chipotito, esta bolita en la arteria. Algunos de ellos son el tabaquismo, la otra es la hipertensión arterial descontrolada, también es un factor importante de riesgo, y hay algunos pacientes que tienen algunas enfermedades que se llaman enfermedades de la colágena, que hacen que las paredes de la arteria también se vuelvan más débiles. Entonces esto hace que se rompa el aneurisma. Dentro de la patología de los aneurismas cerebrales, pues por ejemplo, pacientes jóvenes que no tienen ningún antecedente, después de las relaciones, puede haber la ruptura del aneurisma, pues pierden conocimiento, llegan al hospital mal y tienen una hemorragia subaracnoidea y descubres que tienen un aneurisma. Y la ruptura fue por el éxtasis. No es tanto que sea directamente relacionado a la relación sexual o a pujar, sino más bien a realizar un esfuerzo. Podría ser cargar una pesa, cargar un cesto de ropa pesado, no sé, cualquier actividad que implique hacer una maniobra que se llama maniobras de Valsalva, en las cuales aumenta la presión intracraneal, aumenta el flujo sanguíneo cerebral y eso hace que se rompa el aneurisma. La actividad puede ser cualquiera. Curioso que sí, pues sí se han presentado en este tipo de casos, pero es relacionado a que estás haciendo un esfuerzo, a que se aumenta tu presión arterial y eso hace que esta pared que es delgada y es propensa a romperse. También puede estar relacionado al uso de drogas, las metanfetaminas o anfetaminas, que hacen que se aumente la presión arterial y esto hace que se rompa el aneurisma.
Generalmente esto debes descartarlo en pacientes jóvenes, que no es común que los aneurismas se rompan en un paciente joven o se presenten en un paciente joven, a menos de que esté involucrado a veces otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el uso de sustancias ilícitas que hacen que se aumente la frecuencia cardíaca, sientes que el corazón se te va a salir. Si el paciente tiene un aneurisma, en ese momento se rompe. Es un poco más frecuente en las mujeres este tipo de patologías y también en los afroamericanos generalmente porque la pared de las arterias es un poco más laxa, un poquito más débil, ¿sí? O en los afroamericanos porque tienen mayor propensión a este tipo de enfermedades que se llaman enfermedades relacionadas a la colágena. Entonces las paredes de la arteria se vuelven débiles y eso hace que se forme el aneurisma. Y con cualquier aumento de presión, ¡puf!, se rompe. Nos ha tocado casos en los cuales no iban por ese motivo y salió el aneurisma. Por ejemplo, hay estudios que se llaman, resonancia magnética, tomografía contrastada de cráneo, etcétera, que les mandas a hacer, no sé, por un dolor de cabeza, ¿no? Sencillo, no un dolor de cabeza intenso como los que he mencionado que pasan cuando se rompe el aneurisma. Entonces tú le haces el estudio y dentro del protocolo, ¡pum!, aparece el aneurisma, ¿no? O, por ejemplo, aquí dentro del hospital donde yo laboro, a mí nos tocó pacientes que venían por otra cosa, por ejemplo, un paciente que venía por un tumor en la glándula hipófisis, hicimos los estudios y ¡pum!, salió el tumor y aparte el aneurisma. Entonces ahí ya se vuelve mucho más complejo el tratamiento porque pues tienes que resolver las dos cosas. Y sí, se ha pasado que pacientes se hacen estudios por, no sé, por una demencia, por alteraciones de la memoria y salen este tipo de malformaciones. Desafortunadamente es una enfermedad grave, es una enfermedad que incluso a veces el 90% de los pacientes llegan a fallecer en domicilio porque se rompe el aneurisma, empieza a ocasionar mucha inflamación cerebral y muchas veces no llegan al hospital. Esto debe tratarse de inmediato en cuanto se presentan alteraciones clínicas, manifestaciones como las que comenté. El paciente debe de acudir de inmediato a un servicio de urgencias para ser tratado. Emilia Clarke había luchado mucho por ser actriz. Todo comenzó a desmoronarse, ya que nada más grabar la primera temporada de la serie, Emilia sufrió un aneurisma cerebral mientras hacía ejercicio en un gimnasio. Una cirugía de emergencia logró que sobreviviera. Tras un mes hospitalizada, pudo volver a trabajar, pero su confianza quedó completamente quebrada. Pero 2 años después, los médicos le descubren otra aneurisma y cuando lo operan para quitársela, revienta en mitad de la operación. Milagrosamente, Emilia sobrevivió de nuevo, pero esta vez una parte de su cerebro quedó inutilizable. Una larga recuperación le ayudó a que no le afectara para llevar una vida normal. Sí, hay pacientes que tienen aneurismas múltiples. Hay algunos aneurismas que se relacionan a estas enfermedades de la colágena y generalmente pueden tener 3, 4 aneurismas diseminados en su cerebro. Generalmente inicias el tratamiento con el que se rompió y si es accesible o si es posible en ese mismo evento quirúrgico cerrar los otros aneurismas o si no planearlo para un segundo o tercer evento. Dependerá mucho de la localización, porque hay por ejemplo aneurismas de segmentos específicos de las arterias que ni siquiera requieren tratamiento de ningún tipo. Por ejemplo, aneurismas de una parte que se llama segmento cavernoso de la carótida realmente no requieren tratamiento, pero otro tipo de aneurismas que están fuera de esta localización, que son propensos a romperse, pues sí necesitan el tratamiento ya sea por embolización o por tratamiento quirúrgico. Depende mucho de la localización. Pues los aneurismas es una de las causas también, dentro de la medicina es una de las causas de muerte súbita, o sea, un paciente puede estar bien y al segundo caerse y pues, ¿qué le pasó? ¿Qué tiene, no? Es una causa de muerte inminente también, o sea, el paciente se puede morir rápido y es una patología que requiere de tratamiento especializado, específico y temprano para la atención de la enfermedad y de las posibles secuelas que pueda tener a futuro. Sí es muy importante que el paciente se trate a tiempo.